Amigos, amigas, les damos la bienvenida a esta plática del día de hoy, que es un tema muy interesante, que tiene que ver con la pintura, las artes plásticas, pero especialmente la pintura, a través de el medio ambiente en épocas como las que vivimos. La reflexión de una maestra artesana en esta situación de pandemia de la cual estamos por salir, quiero pensar. Y entonces voy a presentarles en la plática de hoy. Lleva por título Pandemia, Arte y Enseñanza en Soledad y Sana Distancia. ¿Sí? Voy a presentarles a la maestra Chilonel Alcázar. Ella es egresada de la Escuela de Artes. En este caso, les puedo yo comentar rápidamente que ella, así como estudió en la Escuela de Diseño Artesanías, ¿sí? Ha sido profesor en diferentes escuelas desde el 2002 a la fecha. Ella estudió, enseñó diseño, fue profesora de diseño, artesanías y danza folclórica en el IMBA, en la Escuela del IMBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha desarrollado proyectos de investigación tecnológica del medio ambiente en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. También ha tenido actividades como promotora de cultura y divulgación científica en la Universidad Nacional Autónoma de México de 2012 al 2015. ¿Sí? Actualmente está promoviendo proyectos de arte en diferentes, bueno, ha sido expositor en diferentes museos, tanto del país como en el extranjero. Y sobre todo, por ejemplo, cabe destacar que también ha expuesto en el MAT, el Museo de Arte Popular, recientemente, y ha estado gestionando actualmente proyectos de arte en el paisaje. ¿Sí? Es cofundadora de las culturas franco-mexicanas. Está por concluir su licenciatura en educación artística de la Universidad Veracruzana. Entonces ella tiene, digamos, un conocimiento de la expresión artística y obviamente ha trabajado esta experiencia que nos ha recluido en nuestras casas, que nos ha hecho vivir estas soledades, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida a la maestra Chilonel Alcázar. Muchas gracias. Quiero agradecerles la invitación a este honorable espacio del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, que coordina la maestra Carla Espinosa Mote y el cual dirige el doctor Samuel Rico Medina. Es un placer poder compartir este espacio para hablar de un tema que se ha hecho presente cada vez inevitablemente. Hablar en primera persona implica siempre un reto, porque conlleva una serie de miradas que van configurando de a poco los eslabones de la subjetividad hasta la objetividad de mi propio ser. Muchas veces, lo que para una persona es una cosa, la mayoría de las veces resulta diferente a las demás, por lo que la autodefinición puede dibujarse sin pretensiones desde un criterio personal. Y para iniciar, les diré que el orden de esta exposición, que se titula Pandemia, Arte y Educación en Soledad y Sana Distancia, tiene 4 etapas. La primera etapa es la explicación del proceso a resultado derivado de los avisos epidemiológicos y las consideraciones hacia la población.
Esto en el entorno escolar y en el entorno laboral. La segunda etapa ejemplifico cómo ha sido este arranque y probable parada en aproximación hacia una nueva didáctica. En esta configuración hablaré de cómo influyen los hábitos y los deberes en la autodeterminación y cómo a su vez estos se integran en la autopercepción individual y colectiva. Finalmente, llegaremos a la creación desde la enseñanza y la producción artística. Todo esto desde un enfoque completamente educativo. Inicialmente voy a proceder a presentar. Listo, ya estoy grabando. Sí, nos regresamos ok. Adelante. Sí, está bien en la segunda diapositiva. Ujú. Bien, de esta situación he asumido una actitud reflexiva que derivó en una narrativa que aborda diversos temas que han sido prioritarios en la práctica docente, ahora desde una enseñanza remota. Me voy a permitir citar, maestra, si me ayuda con la siguiente diapositiva, me voy a permitir citar los hechos de esta cotidianidad interrumpida por la temporalidad de la cuarentena. El primero es el comunicado en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente se suceden una serie de recomendaciones y avisos epidemiológicos, los cuales me voy a permitir citar que en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, de la República Popular de China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus, COVID-19, que se ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México. Este hecho interrumpe la cotidianidad o aquella normalidad que entonces vivíamos. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud emite la declaratoria de pandemia mundial a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Debido a lo anterior, la temporalidad de la pandemia nos deja sin salida física o migración. De pronto, nuestros estudiantes, en el interior de sus familias, ya estaban curioseando, observando, comentando lo que las y los docentes enseñamos a sus hijos. Siguiente diapositiva, por favor. Sin salida y migración posible. Siguiente diapositiva, por favor. Esta clase abierta dentro de nuestras casas es un cambio y una exposición natural de ambos. En la academia, el tema de hacer comunidad inscrita en las teorías de la educación sobre dialogar con los padres, los tutores, la familia, siempre ha estado presente, ha sido un tema. Y aquí la pregunta, ¿alguna vez pensamos en estar tan cerca y escucharnos y vernos en pantallas celulares desde lo privado cotidianamente en horarios escolares? Yo creo que no. Si acaso lo más cercano era coincidir eventualmente en alguna actividad cultural o ceremonia de fin de curso. Contrariamente a la caja negra, el celular o la virtualidad, la realidad de unos y otros es evidente. Esto nos ha dado respuestas mutuas que tienen que ver con el por qué podemos planear, cómo podemos hacerlo y cómo debemos abordar otras necesidades y experiencias de aprendizaje. Igualmente, en qué momento podemos emplear la sensibilidad. En este sentido, he diseñado o tuve que diseñar un proceso que le he llamado síntesis de arranque y parada hacia la aproximación de una nueva didáctica. Esta síntesis de arranque está determinada por el semáforo, la intermitencia del semáforo. El botón de arranque es este semáforo
donde nos dice que puede existir o no existir. Y la propuesta se desarrolla a través de un consenso y de una toma de decisiones. En este sentido, existe un acompañamiento que nos ayuda a llevar esta transición en el proceso de azar. Todas estas ideas construyen fases que en un principio son ideas caóticas que nos van a llevar a un resultado, en el mejor de los ideales, a un resultado óptimo dentro del aprendizaje. Esta guía se establece en la enseñanza que se implementa con mensajes exploratorios y la acción, que es poner manos a la obra. Posteriormente, la fase de la casa abierta, que es una fase nuevamente caótica, sobre la casa expuesta o sobre la casa improvisada, nos dice que hay errores por la incompatibilidad de los recursos, la disponibilidad de los espacios y los horarios de los estudiantes y la familia. Viene un acto reflexivo mutuo en esta casa abierta donde hay que esperar para resolver y poder adaptarse a la nueva enseñanza y aprendizaje. Durante esta resolución, la guía de las y los docentes como facilitadores es fundamental, porque de esa manera, a través de esos vínculos y de esa guía, es como los alumnos y los pares, o los alumnos y los maestros, o los docentes, aprendemos, alcanzamos el primer descubrimiento del aprendizaje durante esta cotidianidad interrumpida por la temporalidad de la cuarentena. Este punto es crucial, ya que en este momento verificamos el aprendizaje y el autoaprendizaje como un descubrimiento al que me refería inicialmente o a la resistencia. Y es prioritario abordar las necesidades de nuevas experiencias de aprendizaje que nos hagan llevar a la toma de decisiones con sensibilidad y con acompañamiento. Finalmente, la conexión en cada fase ideal es llegar a la participación colectiva. Esta participación colectiva se da a través de la movilización de saberes. La integración y la movilización de saberes de todos, es decir, todos participamos y existe una reflexión y, por supuesto, un resultado. Esto nos lleva a la metacognición. Finalmente, enmarco el último círculo, que podría ser el botón de parada a un intermitente en verde, porque todavía no sabemos si existe o es inexistente. Estamos a la espera de esta etapa. La siguiente diapositiva, por favor. Y al darnos cuenta que cuando hablo de la metacognición, hablo de darnos cuenta que la distancia puede significar para nosotros un obstáculo, pero también puede significar un aprendizaje. Y también hemos aprendido o hemos comprendido que no hace falta ya dominar, someter, contener o obligar, como lo hacíamos antes en el salón de clases. Esto desde una postura como docente. Hasta aquí el semáforo nos ha permanecido intermitente de acuerdo a lo que estamos viendo en las últimas noticias. Yo diría que ha regresado al punto de arranque. La metacognición, regreso a ella porque es darse cuenta de algo y hace sentido cuando las personas que lo reconocemos o lo reconocen son capaces de elegir el presente y el futuro con autodeterminación. Y aquí, autodeterminación es igual a destino. Y traigo este ejemplo porque para mí es muy significativo. Medina era un joven de hábitos impecables y sobre este personaje para mí surgió la pregunta de qué había detrás de ese gesto. Él murió en 1987, recostado en su habitación,
Yo me interrogué sobre cuáles habían sido las emociones que le rodearon en el crepúsculo de su muerte. Solo sé que en el buró, junto a la cama, una jarra de color verde empezaba a extrañar su partida. 1899-1987. Medina nació en 1899 y cronológicamente los sucesos que le tocó vivir se situaron en realidades inéditas cada vez. Él nació en finales del siglo XIX y mayormente del siglo XX, y cuando él tenía aproximadamente 11 años, le tocó la Revolución Mexicana, con el Plan de San Luis y el derrocamiento a Porfirio Díaz, que ya iba de salida. Posteriormente, para 1918, la peste amarilla, llegada de Europa y llegada a través de Monterrey, ¿no? Por algunos países, como por algunos estados como Monterrey. Paralelamente, 20 años después, le toca vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde México se suma, pero con un pelotón. Para 1968, el movimiento estudiantil. Y para 1985, una catástrofe natural que sería el terremoto de 1985. Este ejemplo para mí es muy importante porque él eligió la conservación de la vida como prioritaria, como una determinación sobre su propia existencia, autodeterminando que viviría con el siglo. Lo habitual en él era tener buenos hábitos para todo, ¿no? Él tenía hábitos definidos para dormir, para despertar, para tomar sus alimentos, para hacer la digestión, para trabajar y para su aseo personal. Y como la persona que era, seguramente no era todo tan perfecto. Escuchaba música clásica mientras trabajaba y leía o descansaba. Estos hábitos derivaron en un deber ser y estar ante la vida, logrando su propósito durante 97 años. Esto demuestra que el aprendizaje es posible como una decisión personal y de autorregulación. En cualquier circunstancia, donde hay acuerdos en la confianza de que esto se cumpla. Este aprendizaje enlaza con otro concepto, que es la autopercepción. Avanzamos a la siguiente, por favor. La autopercepción es muy importante y ahora como docente me parece necesaria mirar hacia ella, porque la incertidumbre en los jóvenes es como un socavón que de a poco, inesperadamente, aparece con una fisura y empieza a desgajarse. Cuando no hay vínculos que gestionen la comunicación, la confianza o generen nuevas experiencias de aprendizaje. Entonces, la participación genuina de sus voces, sus emociones y sus necesidades se pierde en lo profundo. Y aquí yo he traído esta fotografía que tomé en Santa Clara del Cobre, en un taller de artesanos, donde me parece muy importante hacernos la pregunta, ¿qué puedo hacer si soy espectador? ¿Y qué puedo hacer si me asumo como participante? Esto tiene que ver con una internalización de nuestro propio ser, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Cuando esta autopercepción es modificada o errónea, se dificulta por la falta de confianza, las promesas o el motor que pueda impulsar a esas juventudes.
Cuando las preguntas descienden una con otra y no tienen respuesta honesta o promesa clara o al menos una idea que nos haga imaginar posibilidades. Esto, finalmente, uno puede preguntarse, no existe obligación para nadie o no existiría obligación para el otro. La toma de decisiones es con uno mismo, a partir del motor que es el vínculo afectivo. Ese algo que descubrimos cuando nos tocó aprender de nuestros maestros, a ser felices aprendiendo, disfrutando y reconociendo lo que somos capaces de ser, de sentir, de imaginar, desde nuestras habilidades, valores y actitudes. Y retomo la pregunta para internalizar sobre esta reflexión. ¿Qué se puede hacer con este bloque de metal? La apertura hacia las voces, es decir, hacia esta respuesta que podemos dar o hacia esta pregunta sobre la misma pregunta que puede surgir de este bloque incandescente, analógicamente es parecida a la finalidad que este bloque tiene como protagonista de su propia metamorfosis, siempre y cuando pueda ser modelado en la libertad de ser, estar, aprender, hacer, decidir, elegir, construir en sí mismos como pilar humano. Y con ello me refiero al pilar humano de las personas en todos los ciclos de vida, no solamente de los que están en una circunstancia de estudiantes, sino en todos los ciclos de vida que conllevan el aprendizaje de todas las personas. Así pues, dar forma a este bloque incandescente de metal, de cobre, requiere de la habilidad y conocimiento práctico de la ejecución del martillado y del cincelado del artesano. La actividad manual tiene como relación directa los sentidos, lo que ocurre en nuestras manos, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, la temperatura, la forma, la textura. Esto tiene una íntima relación con la inteligencia y con la autopercepción de lo que es posible crear a partir de las técnicas utilizadas, por poner un ejemplo, como los artesanos, como ejecutores, o de lo que es capaz de formar la didáctica aplicada, como guía y facilitador. Es decir, este ejemplo puede aplicarse en diversos momentos. El resultado es una experiencia de aprendizaje o una meta cognitiva. El dar forma a la materia, como bloque de metal, se proyecta como la ganancia y la satisfacción que la necesidad de resolver esa pregunta y saberme capaz puede dirigirme hacia explorar, adquirir un conocimiento, desarrollar una habilidad, hacer propositivos o propositivas, creativas, creativos, y finalmente dar vida a la materia inerte. Siguiente diapositiva, por favor. La memoria sobre las cosas, sobre esta materia inerte, nos da la confianza y nos da la autoestima, el valor, la capacidad de elegir, la decisión en su conjunto de estas fortalezas que implican modelar desde las personas. Aquí yo seleccioné algunas fotografías de un taller en el que mucho tiempo participé y donde la llave era necesaria porque ahí se lavaba las placas de cobre, se enjuagaban cada pieza que se iba realizando cuando se sometía a la interacción por los ácidos, al recocido, ¿no? Ahí hay una memoria. En esas cosas hemos dejado la memoria de los que trabajamos cotidianamente en la conformación, no solo de la producción artística o de la producción artesanal, sino también
de la formación en la enseñanza y el aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. En este modelo que planteo, se procesa información muy importante que se va sumando a la facultad de pensar críticamente y que nos lleva a saber cómo manejar la información. Estas señales tienen una interacción directa con la memoria, que es la base de datos. La imaginación es la capacidad para construir escenarios posibles. Las emociones es sentir, estado de la mente y de nuestro cuerpo. El intelecto es la estructura y el discernimiento. Y así podemos nosotros tener todo un sistema interconectado donde podemos transmitir esta información, podemos codificarla, disminuyendo la incertidumbre a la que yo me refería inicialmente en las juventudes o en las infancias. Y de esta manera, reducir esa incertidumbre para fortalecer la tríada de la habilidad, la actitud y el conocimiento. Pero ¿para qué replicar esta información? ¿Qué sentido tendría esta posibilidad de modelar la materia inerte? Sin duda esto es una decisión personal y es una reflexión que me lleva a intentar construir. De pronto, estando preparando esto, llegó a mi mente la idea de una visita que hice a San Andrés Larráinzar, en Chiapas, y donde en la cocina de Micaela, una tejedora tradicional, esa puertecita se abría y se miraba una escalera infinita que parecía tocar las nubes. En esa contemplación, en el horizonte, parece que las nubes se acercaban a lo finito. A veces con todas estas limitaciones que hemos vivido, solamente nos queda contemplar la infinitud para seguir bordando la finitud, el vínculo, el andamiaje en el camino para generar la voz y las ideas en la presencia. Y aún con ello, cuando posiblemente esto no nos deje ninguna opción y haya rebasado todas las capacidades humanas y toda posibilidad de crear, también es humano reconocer que nada se puede hacer, ¿no? Pero insisto en que la respuesta sería regresar a esa respuesta de por qué modelar la materia inerte, por qué transformarlo, por qué intentarlo. Pues porque se trata de hacerle ver al otro o compartir con el otro o tener una relación de integración empática en este sentido, ¿no? Las circunstancias en cada momento histórico han sido causa y consecuencia de la modelación social de la cultura y con ello de la producción material e inmaterial de cada tiempo. Entonces, quizá una parte de la respuesta está ahí, en por qué atrevernos a enfrentar este reto y por qué modelar esa materia inerte. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Reconocer los logros en nuestros estudiantes, que además yo estoy satisfecha, estoy contenta por estos alcances que han tenido ellos desde su propia circunstancia, eleva la autoestima y la capacidad de elección y decisión. Esto es muy importante en el camino y con ello no quiero decir que nosotros somos los portadores de la única verdad ni de la verdad absoluta, sino más bien comprender que tenemos en esta participación colectiva que es el aprendizaje y el autoaprendizaje, todos hemos alcanzado una parte de la meta, una parte
de esa comprensión, que es muy compleja. Pero en este sentido, quiero comentar que a partir de toda esta transición que ha representado la pandemia en un tiempo presente, he quedado sorprendida con los resultados de mis estudiantes, porque han sabido adaptarse, porque han sabido superarlo, porque están intentando continuar, ¿no? Siguiente diapositiva, maestra, por favor. Esto tiene que ver también con la espiritualidad y la limitación en la autodeterminación o en la autopercepción. Y solamente ahí quizá nos podamos centrar en dos momentos selectivos: el decidir o el no decidir dentro de esta espiritualidad. Pero el también decidir nos lleva a una espiritualidad creativa y nos lleva a una transformación de esa muerte, que puede estar latente en todo momento y que ha estado latente en todo momento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entre el encierro voluntario y el encierro obligado está la libertad del deber ser y la libertad del tener que ser en sana distancia. Esto es una invitación a la reflexión, porque en el deber y en el tener hay grandes diferencias. Siguiente diapositiva, por favor. Esta obra que he seleccionado, que es un cuadro se llama El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel. Es parte de la colección del Museo Nacional del Prado. Peter Bruegel el Viejo, una obra de 1800, recientemente descubierta. Y no me voy a centrar aquí en rememorar lo que otros han dicho respecto a la obra, por respeto a la obra misma. Más bien voy a hablar de aspectos que descubro sobre esta obra atemporal, sobre la personalidad del artista. Es decir, cómo también esta modelación de la materia inerte, esta autodeterminación y autopercepción del mundo en la modelación de la cultura material trasciende y nos lega o nos hereda una visión de esa temporalidad. Por supuesto, aquí estamos observando cómo la muerte es indiferente. Hay una emoción plasmada en esta indiferencia, donde no hay distinción, no hay selección. Son todos por igual, cortados con la misma tijera. ¿Qué es importante hablar de este autor? Sobre su producción artística, sobre la independencia en la elección del oficio y la libertad de sus convicciones. Sin mayor pretensión, quiero decir que las emociones que él expresa como un sentido humano en esta transición de su época, que es genial o que es extraordinaria, porque antecede al Bosco, nos hereda una obra que bien podríamos decir que no tiene tiempo. Hace muy poco un maestro me preguntó, ¿qué significa para ti la muerte, la vida y la educación? La muerte es el preámbulo a la vida. Para mí la educación es el proceso entre la muerte y la vida. La dignidad y la libertad. La ignorancia y el conocimiento. En cada proceso de aprendizaje se provee de acciones pedagógicas que posibilitan la curiosidad, la reflexión, la oposición, el debate y así la vida de conocer. Sin embargo, si la muerte es el preámbulo a la vida, bien vale invitarla, tomarla del brazo, dibujar el compás y bailar esta danza. Y expresar así que hemos aprendido a convertirnos. Esta idea la asumo en un tiempo presente desde una
desde una cultura completamente diferente a la de los países nórdicos, nosotros en el festejo a la muerte, en los días de muertos, nosotros celebramos a la muerte. Pero como lo digo, la actitud que asumo es, si finalmente tendremos ese destino, invitemos a la muerte para que nos acompañe en este tránsito creativo que puede dar florecimiento a la vida. Siguiente diapositiva. Esta obra se llama Danza con la muerte y es de un pintor del siglo XXI, se llama Crispín Alcázar Partida. La técnica es mixta y seleccioné solamente una parte del cuadro porque me parece que habla muy bien de esta percepción del mundo. En esta analogía que hago sobre una obra donde hay una indiferencia hacia la muerte, aquí hay un reconocimiento hacia la muerte, pero también hay una clara convicción de lo que uno es, de lo que representa estar ante la vida, y entonces inicia para este pintor, él también desarrolla toda una producción artística en esa modelación de la cultura inmaterial, en esa autodeterminación, en esa libertad que implica el conocimiento, que implica sabernos presentes en este mundo, y entonces asume que lo que él desea es crear con la firme convicción de su pensamiento, de sus ideas y de sus posibilidades también, de sus propias posibilidades y circunstancias. Por eso me parece relevante traerla a contexto en este momento de la catástrofe mundial a través de la contingencia sanitaria. ¿Cómo podemos, yo no diría reinventarnos, pero sí diría autopercibirnos, elegir y decidir? Siguiente, vámonos a la anterior. En este sentido también hay la siguiente, la de la obra, el cuadro. La realización aquí está, la realización humana está expuesta también como una operación de comunicación. O sea, esto no solamente implica sabernos capaces o no capaces, sino también cómo se da un orden de comunicación y cómo lo hizo Peter Bruegel en El triunfo de la muerte, cómo da este orden de comunicación y cómo ya para este siglo, cuando cambia, por supuesto, la estética, donde el artista es el ejecutor de la obra, es el que importa, y la obra tiene un sentido diferente, aunque no se pierde totalmente. Entonces, ¿cómo en esta relación humana hay un circuito de comunicación, hay un orden de pensamiento? Y es factible de representarse. Lo mismo podría representarse a través de un objeto, de una vasija, de una escultura, de una pieza dancística, de una obertura, de un grabado, ¿no? De una composición literaria, por ejemplo. Entonces, esto es saber proyectar, esto es una parte de un ser que proyecta en esa competencia de la dinámica vital, que nos puede separar de esa parálisis o debilidad de las emociones, o también que nos puede ayudar a desarrollar o a sacar esas emociones o esa incompetencia que nos impide procrear un pensamiento crítico, un pensamiento hábil y un pensamiento potencial. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fotografía, bueno, todas las fotografías son de mi autoría. Esta fotografía es una ofrenda en el Museo Nacional de Antropología.
Y no quisiera ahondar tanto en el sentido que nosotros tenemos, porque de alguna manera es un poco fuerte, en el sentido que tiene el, el ritual en, en la muerte en México. Nosotros hemos dejado de hacer ese ritual. Hemos dejado y digo, hemos dejado en una cierta medida, en una limitación, porque las circunstancias sí lo determinan. Pero no es importante no perder esta identidad y esta tradición que nos dice que tenemos que acompañar a nuestros muertos, que tenemos que ofrendarlos, que también tenemos que festejarlos, porque la percepción en Mesoamérica era completamente distinta a la del mundo europeo. Lo dejo para una reflexión distinta y quisiera avanzar con la siguiente diapositiva. Finalmente, en esta idea, a pesar de los obstáculos y a pesar de todo lo que hemos vivido en este sentido, nos podemos dar cuenta que todos de alguna manera hemos superado estas condiciones y que hemos logrado de alguna manera adaptarnos a estos desafíos que implican la reflexión sobre el deber y el dilema, por ejemplo, en la docencia, sobre si fortalecemos las habilidades y los valores o transmitimos conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, ante esta duda que a veces nos aborda, quizá podamos permanecer inmóviles en el blanco de la conspiración y tratar de postergar ese futuro o ese desafío. Yo creo que esta actitud frente a la docencia muchas veces contrasta con las realidades, con los factores de la población, tanto de las infancias como de las juventudes. En este caso, estos contrastes se ven afectados por el hambre o los desvelos, las obligaciones de los padres, las carencias económicas y la falta de atención familiar, digamos, por mencionar las más importantes. Además, incluyen también las deficiencias que surgen de las instituciones. Por lo tanto, el ejercicio de la profesión no solo es una buena actitud, representa un compromiso muy grande para estar en pie, además de las problemáticas personales que vive el docente como ser humano. Pero también es comprender que la juventud es genuina y tiene grandes aportaciones que realizar, y que es a través del trabajo del facilitador o del moderador o moderadora como guía que puede alcanzarse ese florecimiento. Por lo que no deberíamos de poner en duda la ética, el respeto, la equidad, los valores, mucho menos la libertad o los derechos humanos y aún menos la democracia cognitiva. En lo personal, puedo decir que me gusta lo que hago, lo disfruto y podría decir que estoy enamorada de mi profesión, pero también a veces es cierto, llegamos a cuestionarnos sobre el tiempo transcurrido, el presente y el futuro, y la voz de la conciencia es la que nos dice que podemos seguir en pie, a pesar de las circunstancias inéditas, reales, que se puedan presentar. Finalmente decir que yo, tú, él, ella, todos hemos tenido que buscar ese objetivo, que es desahogar, explorar, criticar, regañar, decir, gritar, sufrir, olvidar, enterrar, esperar, soltar, extrañar, valorar, proponer, estar, incitar, sobrevivir, compartir, cuidar, prevenir, dar, desaprender, desde la soledad de nuestra propia conciencia para crear y aprender a convertirnos.
En este momento, donde todavía no tenemos parada en el semáforo o en el botón de arranque con el cual iniciamos, quisiera decir que de alguna manera, a pesar de estos miedos y a pesar de estas carencias que se han suscitado desde un enfoque de la enseñanza y la participación de la escuela como colectividad, de las pérdidas humanas, que también es muy importante no perderlo de vista, hemos aprendido o estamos aprendiendo a superar nuestros propios obstáculos. Cada uno ha puesto en marcha nuevas ideas, ha adaptado un lugar en su casa, se ha permitido aprender sobre las tecnologías y sobre todo, es importante no olvidar que la escuela sigue ahí, viva. Muchas gracias por este espacio. Estoy abierta a sus preguntas y agradezco a la maestra Carla Mote por permitirme compartir esta disertación sobre lo que implica la profesión de la docencia en una circunstancia como esta. Muchas gracias. Es así, amigos, amigas, que hemos llegado al final de esta conversación, que esperamos les haya generado inquietudes. Si quieren ustedes preguntarle a la expositora de hoy, no mándenos sus mensajes en nuestras plataformas de Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, perdón, y que, oh, otra vez, ¿no? Sí, está bien. Porque se me trabó la lengua. Sí, sí, Como sí, está decía, bien. se me lenguó la traba. ¿Sí? Ok, Ok, otra vez, va. vale, hago el conteo. 3, 2, 1, adelante. Bueno, estimados amigos, estimadas amigas, así fue como damos término a esta interesante plática de la maestra Chinonel Alcázar, a la quien le agradecemos profundamente esta participación y seguramente habrá generado en ustedes algunas inquietudes o preguntas y lo hacemos, les daríamos las gracias, les daremos las gracias por enviar sus comentarios a nuestras plataformas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.